Sí, no, pues básicamente lo que habíamos tratado de hacer desde hace algunos meses, esperamos pues que en este congreso se diera la oportunidad, era tratar de hacer una mesa redonda en la que todos pudiéramos exponer como diferentes puntos de vista en los cuales pudiéramos hacer acercamientos entre ambas partes de la universidad y Gencauca, teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen de una parte y de la otra. Sobre todo es porque pues, el grupo de Gencauca pues, lleva una trayectoria importante a lo largo de estos últimos 20 años, en los cuales se han venido realizando diversas investigaciones genealógicas, se ha tratado de dar una impronta de mucha rigurosidad en la investigación genealógica, el uso de fuentes y demás. Entonces eso nos ha llevado, digamos, a tener un conocimiento importante de toda esta región caucana desde el punto de vista de los archivos, los contenidos que tienen estos archivos y la genealogía en sí, per se. No obstante, hay otro conocimiento por parte de la universidad, que es la parte metodológica, la parte estructural. Entonces, sería interesante que ambas instituciones nos vayamos acercando para construir en conjunto un crecimiento pues, más amplio de esta linda experiencia genealógica que tenemos. Ese sería, digamos, pues como el contexto de lo que iríamos a manejar y, por supuesto, pues la discusión estaría, si se quiere decir discusión, más otro tema, una charla. Más la charla, sería pues ese como el contexto. Esta mañana, por ejemplo, que estábamos viendo la exposición de Juan Camilo, nos pareció supremamente interesante, importante, todo el hecho metodológico, como él iba haciendo su investigación, que si bien pues ellos desde su formación histórica pues tienen un acervo intelectual mucho más amplio y esa parte nos falta a nosotros como investigadores para poder tener productos, digamos, de mayor calidad en ese sentido. Pero también de este lado, como les digo, hay un conocimiento per se que se tiene, que podemos, digamos, explotar y hacer, digamos, nuevos conocimientos. También hay otro tema que para nosotros es importante y es que, pues, como esto ha venido tomando un vuelo continuo durante estos últimos 20 años, es nuestro interés también que nuevas generaciones se vayan involucrando en estos temas genealógicos. Yo sé que la Universidad del Valle, pues ahora con los convenios que se hicieron o las experiencias que se hicieron en Buga, por ejemplo, con Family Series, se involucró nuevas personas de la academia, de los estudiantes, pues me refiero a estos espacios académicos genealógicos y es importante que empecemos a cultivar eso e incrementarlo, pues porque pues todos estamos de paso por este mundo, pero este conocimiento es valioso rescatarlo, que no se pierda y que también haya una continuidad en el tiempo. Esa es como la visión de lo que nosotros hemos estado viendo. Eso es como la opinión. ¿Puedo? Sí, sigue. Bueno, me presento para ustedes, a los que no me conocen. Mi nombre es Carlos Alberto Murgueditio Manrique. Soy el jefe del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Tenemos licenciatura en Historia, el programa de Historia y maestría en Historia en la sede Cali y la licenciatura en Historia en la seccional Buga. Desde hace 10 años tenemos la licenciatura en Historia en Buga y está cumpliendo 60 años la facultad y el año pasado cumplió el Departamento de Historia 60 años en Cali. O sea, la licenciatura en Historia la que ofrecemos en Cali es la licenciatura en Historia más antigua de Colombia. Hay otros programas de Historia en Bogotá, la nacional, que tal vez sea un poco más antiguo, pero licenciatura en Historia la más antigua es nuestro programa. ¿Bien? Bueno, lo que debo decir, yo trabajo en la Universidad del Valle desde 17 años, 5 que me restan de esos años estuve haciendo el doctorado en Historia en el Colegio de México. Por lo tanto, he estado realmente en la Universidad del Valle ocupando mi cargo de profesor y ahora de jefe del departamento, jefe hace 4 años y 12 años, digamos, he estado de lleno metido en la universidad. ¿Y qué veía antes? Un desdén y unos prejuicios tremendos de parte de algunos de los colegas con respecto al tema de la genealogía. Veían la genealogía como una disciplina frívola que solamente involucraba el interés de las élites, ¿sí? Ustedes ya saben que estamos hablando de la Universidad del Valle, que desde el año 71 tiene
un acento un poco más recalcitrante que el que ustedes conocieron cuando estaban más jóvenes, en los años 60, antes del cisma del año 71, que hubo una revolución en la universidad y todo cambió, sacaron a Rockefeller y a Kellogg y a todas las fundaciones americanas. Entonces, yo no soy estudiante en la Universidad del Valle, yo estudio en la Universidad de los Andes. Entonces tengo una visión tal vez un poco diferente de la que tienen mis colegas de la universidad. Sin embargo, ahí me he encontrado a un profesor veterano, que debes conocer perfectamente, que es Alonso Valencia Llano. Y Alonso Valencia, desde hace unos años, venía diciendo, Carlos, hay que montar un diplomado de genealogía. Entonces, la idea original viene de Alonso Valencia. Pero no se había podido gestar esto porque siempre hay oposición con respecto a otros colegas que ven esto como un interés solamente de las élites y entonces que el pueblo no está involucrado dentro de estos intereses genealógicos, según ellos, ¿no? Yo he trabajado con Family Search, no como Felipe, que trabaja desde hace mucho tiempo, pero sí tengo unos vínculos bastante cercanos de los últimos años con Family Search y son 1.500 millones de documentos, ¿sí?, los que están digitalizados. El volumen de los documentos es una cosa impresionante y todos los días hay más y más y más. O sea que no están involucradas solamente las familias de las cuales hablábamos hace un momento, sino que realmente se ha democratizado el acceso a millones de documentos en los cuales todo el mundo puede acceder. Aquí no solamente los Arboleda y los Mosquera acceden, ¿sí? Entonces hay una pelea para mostrarle a los colegas que Family Search sirve y que la genealogía es útil. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado estos últimos años? Precisamente por el COVID y por la crisis que tienen las universidades en este momento para reclutar estudiantes de maestría, el Departamento de Historia y los otros departamentos de la facultad y de las otras carreras de la Universidad del Valle y de las otras universidades, nos hemos visto a gatas para reclutar estudiantes en los posgrados. O sea que presupuestalmente las unidades han decrecido, todas las universidades están muy golpeadas y entonces existe la necesidad de proyectar la universidad hacia afuera. Eso se llama el área de extensión. Entonces hemos comenzado a abrir diplomados para poder mejorar las finanzas de las unidades académicas, que como les estoy diciendo, están afectadas muy fuertemente, sobre todo los posgrados, que nosotros vivimos de los posgrados, porque los pregrados ya son digamos, gratuitos. Y entonces, en ese contexto de la necesidad de abrir extensión y abrir diplomados, ¿sí?, viene esta serie de diplomados que hemos abierto últimamente. Está en este momento gestión documental abierto, creo que cerró, si no estoy mal, cerrado el viernes, el diplomado de gestión documental. Ya se hizo el primer diplomado en genealogía, y es el primer diplomado que se hace en una universidad pública en Colombia sobre el tema de genealogía. Para que vayan viendo, pues, que esto es algo pionero dentro de la universidad, no sé las privadas, públicas es la primera. Bien, por otro lado tenemos el contexto de los procesos sefarditas, que ya hemos visto varias presentaciones hoy. Ya saben que la ley del año 2015 se vence finalmente los plazos para las personas interesadas el 1 de octubre del año 2019. En mi caso particular como ser humano y como digamos descendiente de familias sefarditas, pues ese proceso fue fundamental para yo interesarme personalmente en la genealogía, ¿sí? Yo no hice el proceso genealógico pero soy sobrino de una licenciada en Historia de la segunda generación de licenciados de Historia de la Universidad del Valle, Yolanda Manrique Rengifo, genealogista de hobby, y casada con alguien de la familia Giraldo Garcés. Entonces ella empleaba su tiempo de hobby haciendo árboles genealógicos. Cuando llega el proceso sefardita, me dice, pues nosotros tenemos el chance, te vas a meter, mira, aquí está el árbol genealógico. Ese árbol lo pulió y lo arregló un estudiante antiguo de la Javeriana, que es genealogista, que se llama Germán Pino Arboleda, que ustedes deben conocer. Y finalmente, pues fue exitoso el proceso, me hice español y le abrí la puerta a toda la familia materna, que efectivamente sabían que tenían descendencia
judía y a la familia paterna que se negaba a aceptarlo porque se decían que ellos eran cristianos viejos y que vienen de la casa del virrey y que como la gente de la casa del virrey también tiene judíos. Pues me tocó decirle a mi abuela de 108 años, abuelita, me has dicho mentiras toda la vida porque efectivamente tú también eres judía, o sea, de descendencia judía. O sea que en medio de esas dos coyunturas, ¿no? El tema de las genealogías por los procesos sefarditas de España y Portugal, y por otro lado, la necesidad de abrir, ¿sí?, el área de extensión para poder refrescar las finanzas de las unidades académicas. Entonces comenzamos a trabajar en esto. Y les digo que este año ha sido un año supremamente productivo para el tema genealógico dentro del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Conozco perfectamente a Francisco porque ahora decía Felipe que fuimos a Buga, ahora les contaré la experiencia, pero en la primera cercanía que tengo yo con Francisco y con Family Search es a partir de un académico, compañero nuestro de la Academia Leonardo Trascón, de Buga, que es de nacionalidad mexicana. Acuérdense que yo estudié en México. Entonces conozco a Moroni Spencer Hernández de Olarte, que trabaja el mormonismo en México. Y nosotros nos conocimos en el año 2016, cuando yo recién llegado de México, estaba Moroni aquí en Cali y los dos compartimos una mesa en el Archivo Histórico de Cali para hablar sobre la Revolución Mexicana. Entonces, a través de Moroni Spencer Hernández de Olarte, conozco yo que los mormones estuvieron presentes en la Revolución Mexicana, puesto que yo no sabía. Así haya estudiado en el doctorado, no sabía que los mormones también estuvieron metidos allí. En la Tierra Fría de los volcanes, en las faldas del Popocatépetl y el Iztahuancíyotl, operaron células mormonas dentro del ejército zapatista. Para que, sí, eso es algo impresionante, pero efectivamente sucedió de esa manera. Entonces, Moroni trabaja con los mormones, que es amigo personal y académico además, igual que nosotros dos, académico de la Academia Leonardo Trascón de Historia en Buga, ¿no? Entonces, a través de Moroni, me invitan a mí a hacer público el trabajo genealógico para convertirme en español en el Congreso Mundial de Mormonismo y Family Search que se desarrolló en México en mayo de este año. O sea, eso fue un congreso enorme. Invitaron cerca de 200 o 300 personas que estaban presentes en todas las ponencias. Vino gente de todas partes, eran más de 100 ponentes y 300 asistentes. Es una cosa enorme que se desarrolló en diferentes zonas de Ciudad de México. Exactamente, a mí me tocó la ponencia en el Museo Nacional de Antropología, que es, imagínense ustedes, es un honor estar presente en esa sala gigantesca. Entonces, allí conocí, por ejemplo, a los Francisco, a Family Search, en México, en mayo. Miren cómo se ha movido esto. Estaba en mayo en México y ya habíamos abierto el primer diplomado de genealogía en la Universidad del Valle, en donde participaron Felipe Araujo Latorre y Tulio Ponce, que también ha trabajado mucho tiempo con Family Search. Ellos dos fueron los profesores del primer diplomado de genealogía, que fue, digamos, un éxito porque los estudiantes quedaron felices del diplomado por el desempeño de los dos profesores, ¿sí? Pero solamente reclutamos 12 estudiantes, pero esos 12 estudiantes quedaron felices. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Pues que vamos a abrir el segundo diplomado el próximo año, precisamente la segunda experiencia del primer nivel, porque esto tiene niveles. Escúchame, Sí. ¿2 o 12? Dos, perdón, a 12 estudiantes. Son 2 niveles, 12 estudiantes. No, 12. 12 estudiantes, que no es que sean muchos, porque fue virtual. Estábamos esperando que para que fuera virtual, más gente. Sin embargo, lo importante fue la calidad de esas personas que se acercaron. Personas colombianos que viven en Estados Unidos, gente de Medellín, de Bogotá, Andrés Villegas, que fue mi estudiante en Bogotá, en la Sagrada Boleda, también como estudiante, y es un genealogista conocido del centro del país, que pese a que era un primer nivel, Andrés dijo, no importa, yo me meto. Se metió y creo que aportó bastante también en las clases con ellos. Entonces, la idea es abrir la segunda experiencia de primer nivel en febrero o marzo del año 2025.
para tener más personas en primer nivel y proyectar el segundo nivel en el segundo semestre del año 2025, entre agosto y diciembre, al cual están todos ustedes invitados, tanto para el primer nivel como para el segundo nivel. Si ya conocen bastante sobre genealogía, pues les sugiero que se metan mejor en el segundo nivel. Si todavía quieren pulir los conocimientos que tienen sobre genealogía, pues deberían entonces comenzarse a meter ahora en febrero, marzo. ¿Me hago entender, no? Bueno, entonces tenemos además la tercera experiencia de este año fue que en el mes de agosto Family Search, por primera vez también en la historia, por lo menos en Colombia, fue a la Universidad del Valle, seccional Buga, a dictar no solo conferencias, un taller para el uso de la herramienta Family Search entre los estudiantes y la capacitación de 11 talleristas que ayudaron a que se desarrollara el taller al día siguiente. O sea que tenemos, gracias a Family Search, y ojalá nos esté escuchando Francisco, gracias a Family Search tenemos 11 estudiantes capacitados gratuitamente por Family Search, además de la cantidad de gente que fue asistente en el auditorio, en el Paraninfo de la seccional Buga, que se llenó, que no es fácil llenarlo, y se llenó ese día. Estamos hablando, pues, que más de 80 o 100 personas se patearon esto en Buga, ¿no? Más. Bueno, yo estoy tratando de ser un poco modesto. 80, 100, porque ese es el número de asientos que caben en la primera parte. Pero sí se llenó hasta el fondo. Quiere decir que hubo de pronto más gente, más de 100 personas. El hecho es que esto nos ha servido muchísimo para motivar a los estudiantes en la historia, en varias líneas de la historia, ¿sí? Yo comencé diciendo que habían críticas de parte de algunos colegas que dicen que esto pues, es solamente historia de las élites. Pero ese día me hicieron precisamente la pregunta, uno de los profesores, ¿y esto para qué le sirve a los estudiantes? Fue una de las preguntas. ¿Y para qué le sirve? Pues sí, el coordinador precisamente preguntó esto, el coordinador de Buga. ¿Para qué le sirve? Pues primero, para generar habilidades y capacidades entre los estudiantes para utilizar la herramienta Family Search. ¿Pero para qué más sirve? Para la historia de la familia, para la historia de la propiedad o la genealogía de las tierras, como lo estaba presentando Juan Camilo esta mañana. ¿Para qué más puede servir esto? Pues para la historia del Estado, de las costumbres de las instituciones, como está diciendo el profesor Soria desde España, porque eso sí lo oí todo, desde el principio hasta el final, la presentación en casa, online, ¿no? Sirve entonces para la historia de la genealogía, pues dije, la genealogía de las propiedades, la historia del Estado, las costumbres y las instituciones, para los estudios demográficos que tú has hecho en el pasado, varios estudios demográficos, estudios culturales y estudios de las religiones, en este caso de la historia de la religión católica y de las minorías no católicas dentro de ese universo católico. O sea que lo que hay es, ¿sí?, intereses diversos para poder usar bien la herramienta Family Search. Y esos son los 3 grandes eventos que se han organizado este año, en los cuales ha participado, en el caso de México, pues participé yo como ponente, pero representante de la Universidad del Valle, y en nosotros como organizadores, tanto del diplomado, que participó Felipe como profesor, como esta experiencia en Buga, que hoy dijo muy claramente Francisco Gómez, te llamó embajador de Family Search. Bueno, pues yo no he llegado a ser todavía embajador de Family Search, pero sí estamos promocionando enormemente a Family Search entre los estudiantes porque nos parece una herramienta muy útil para muchas investigaciones y muchas líneas de la historia. Y yo creo que con eso termino. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Por favor. Bueno, yo quizás voy a dar una perspectiva un poco distinta, no estando de acuerdo. Yo pienso que la genealogía sin un contexto pues no funciona.
Y quizás nosotros en el Cauca Grande partimos de dos libros que yo me acuerdo que estaban en mi casa. Uno es La descendencia de doña Catalina Camargo, que es una lista telefónica. Sí, eso es un libro muy conocido que hicieron los Salcedo Giles, seguramente con base en uno de esos pleitos que había en Buga, pero de las guavas, se sacaron todo y lo publicaron. Pero el otro libro es el de Arboleda. Gustavo Arboleda. Arboleda sacó un primer diccionario biográfico del Cauca en 1910. Sí. Pero es biográfico nomás, absolutamente biográfico, no tiene nada de genealogías, en paralelo con un diccionario biográfico del Ecuador. Entonces viene un punto muy importante. Arboleda era un biógrafo, le gustaba la biografía. Y él después, eso lo publicó en el taller de Arboleda, si no estoy mal, lo publicó en Quito. Y ese fue el que prologó Francisco José Urrutia, el del 10. Después, en el año 26, Arboleda, en su taller, que vivía siempre muy sobado, él siempre fue una persona que le tocó sufrir la vida, él sacó el libro del 26, que es la primera edición de la ciudad del diccionario biográfico y genealógico del departamento del Cauca, con ayudas de Ildefonso de Tejada, de Tulio Tascón y de otros, de gente de Cartago, pero ese es un libro de genealogías que puede tener muchos errores, pero es muy rico en biografías. Es muy diferente a la genealogía, completamente diferente. La mayoría tiene una época de citas, pero las biografías que tiene Arboleda son muy valiosas y es muy importante partir de eso. Ese libro, entre otras, lo va a publicar la Universidad del Cauca, por el bicentenario de la Universidad del Cauca, y vamos a publicar, y se va a publicar, yo estaba metido en la edición, el original, porque después se salió uno del 62 que lo modificaron sin decir quién lo modificó, ni cuándo, y en dónde. Es muy poquito, pero es muy mal hecho. Habla muy poco del rigor de ese trabajo en noviembre del 62, que es el Arboleda que todos tenemos, porque el del 26 es muy difícil de conseguir. Yo tengo la copia que era de José Manuel Arboleda del 26. Bueno, entonces, comparando eso, la genealogía en Colombia, al mismo tiempo en el año 28, dos historiadores, digamos, de esa época, no de la nueva historia, no de Jaime Jaramillo Uribe, los nuevos historiadores de Colombia, sino historiadores, no sé, llamarlos historiadores, lo que quieran, pero que iban mucho al archivo y que fueron los dos presidentes de la Academia Colombiana de Historia, que fueron Raimundo Rivas, que como nosotros sabemos, Raimundo escribió un libro sensacional que es Los Fundadores de Bogotá. Es un libro vital, porque es todas las biografías, muy documentado, que se ganó el Premio de las Américas en 1923. Ustedes saben que Raimundo, infortunadamente, se suicidó después, pero José María Restrepo Sáenz siguió, trabajó, y en el año 28 publican el primer tomo de las Ciudades de Santa Fe de Bogotá, que yo creo que es el libro mejor hecho de genealogías que hay en Colombia. Y a pesar de que no tiene, ni el tiempo de la acostumbrada a poner bibliografía, no ponían fuentes, pero es muy bien hecho, es muy trabajado, y además es lleno de biografías. Ellos trataron de conseguir esas biografías. Entonces ellos, en cierto modo, pues no como esperamos hacerlo con ustedes, pero juntaron una parte biográfica, histórico-biográfica, con la parte genealógica, y claro, ellos lo que estaban haciendo era las familias. Yo hoy en día, con mi experiencia, y eso sí es una opinión personal, yo ya no hago genealogías de familias, me aburro. Yo hago genealogías como de cómo se desarrolló la estructura genealógica de una sociedad, en qué partes de la sociedad, cómo fue la movilidad social, cómo bajó hacia clases medias. Por ejemplo, hoy veíamos en la charla de Ignacio
un Jerónimo Mafla y todos apellidos que no hemos podido seguir. En Popayán, uno de los apellidos que no se ha podido investigar es Chaus. Chaus es un apellido antiquísimo, existe desde el puro, casi el principio, pero ellos no eran nobles, no figuraban en el cabildo, y entonces ver cómo era su relación, porque tenían tierras, eran hombres libres, tampoco eran unos mestizos ahí. ¿Qué papel jugaban todo eso? Y por ejemplo, ahorita esta cuestión que ha surgido, yo creo que fue un poco casualidad, lo de los judíos. ¿Sí? Bueno, hoy, en este congreso, que yo tuviera 2 charlas sobre conversos, que pudiéramos invitar a Soria, y que estaba Juan Gabriel, que también ha investigado sobre eso. Entonces eso es muy importante entender cuál es el efecto histórico del componente converso. ¿Eso qué significó? ¿Eso tuvo alguna vez una persona habló de eso? ¿Alguna vez el señor Camilo Torres se sentó y dijo, nosotros tenemos algo de conversión? ¿O no? Pero eso hay que descubrirlo porque es que es muy interesante todo eso y es una parte como lo de los indígenas. Y entender todo eso, por ejemplo, es muy bonito lo de Camilo Torres, porque Camilo Torres llega a Bogotá y le exigen hacer unas informaciones, ¿no? Usted, su familia, ¿dónde están sus credenciales? Y entonces Pombito, como le decía a Miguel de Pombo, le decía, no, yo le contrato un tipo que es en España, va, y le saca la cosa, y le contrataba, pero no había de la familia de Torres, no porque no fueran hidalgos o lo que fuera, no había las provincias. Pero entonces Torres le escribe una carta que pues es que a mí esto me interesa un comino. Yo estoy haciendo esto porque lo tengo que hacer, pero a mí no me importa. Entonces entender todo, en cambio, Caldas puede ser cómo se da dentro del marco de las ideas. Entonces, yo veía en la charla de Juan Camilo y de la citación de historiadores, de conceptos de historia que nosotros no manejamos. Acá nadie ha leído Ferdinand Roder, el que lo ha leído es mentiroso. Pues fuera de ustedes, ¿sí? O Max Bloch, o cosas de esas. ¿Sí? Entonces, pero eso no podemos, yo creo que Gencauca en un futuro no va a poder hacer buenas genealogías si no tiene en cuenta eso. ¿Sí? Los diplomados me parece bueno, eso es una forma de ganar plata, entonces lo acepto, pero más me interesa ese enfoque que nos puede llevar a diplomados de mucho mayor nivel y a contactos, digamos, por ejemplo, estudiar con ustedes el efecto de lo de conversos, que nosotros sí tenemos mucha información y sí podemos saber investigando. Si usted, por ejemplo, bueno, se educó en los Andes, pero los Andes publicó las obras de Germán Colmenares. Sí, claro. Germán Colmenares es un referente en la historia de Colombia y Germán Colmenares hizo mucha genealogía, tanto en lo de Popayán, sociedad esclavista, como de terratenientes y mineros. Sí, sí. Entonces, tratar de entender y de enriquecerlo, porque él también, yo le decía a Germán, yo me lo encontraba, eso está mal, está cometiendo errores, porque los historiadores no eran tan precisos, al final llegó a ser preciso. Por ejemplo, Soria, en el libro que escribió, que yo te lo presté, dice, yo al principio detestaba las genealogías, a mí que no me hablaran de genealogías, yo no quería saber nada de eso, pero me di cuenta que eran vitales, pero entonces me empezaron a preguntar, ¿y dónde está la verdad? ¿Cómo consiste la verdad entre tantas versiones contradictorias? Y entonces él dice, la única forma es contrastar, y entonces eso nos da para entender las fuentes, y con el acervo documental que está llegando a ser accesible para nosotros, lo podemos hacer. Entonces me parece a mí que sería muy bueno tener una reunión de unos temas, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía a ellos, nosotros terminamos de publicar toda la ciudad de Bogotá. Hubo un trabajo tenaz. ¿Sí? No sé si las conoce que nos aporta. La ciudad de Santa Fe de Bogotá se publicó el primer tomo en el 28 y llegó hasta la letra F, no más. Eso se quedó ahí. Eso quedó en el archivo Restrepo
pues que es uno de los archivos privados, si no el más rico del país. Pero eso afortunadamente lo ha digitalizado el archivo general de la Nación, porque José Manuel Restrepo lo ha permitido y él es muy abierto. Entonces nosotros trabajábamos en ese archivo, ¿por qué? Porque José María Restrepo Sáenz era bisnieto de José Manuel, él heredó el archivo que cubría todo, pero también la parte genealógica. Entonces quedó cortado, dos autores, Monseñor Restrepo Posada, que era hijo de José María, Monseñor San de Santa María, siguieron publicando algunos capítulos, y llegó un momento en el año 72 que se muere Monseñor Restrepo Posada. Y un grupo de gente que nosotros íbamos, yo era un chino de 6 años, pero que me interesaba porque tenían una cantidad de datos y ellos tienen el archivo arzobispal, tienen datos del archivo arzobispal de Bogotá que se quemó el 9 de abril. Entonces, y ellos copiaban en cuadernos. Entonces dijimos, no, hagamos fichas y saquemos los demás libros. Y los hicimos y comenzamos a publicarlos en el año 90 y lo terminamos el año pasado. Y esto fue pues, con muchos errores, está lleno de errores, no tiene fuentes, todo, pero es una obra fuerte, hecha con buena intención. Ahí no hay una intención de halagar una cosa u otra, pero es una obra de genealogías también pues para las familias de Bogotá. Eso tiene muchos inconvenientes, porque la otra cosa es que nosotros sí deberíamos tratar nuestra disciplina de aprender a hacer genealogías para la historia, no para nadie, para la historia, para la sociedad, que nos enriquezca. Bueno, entonces ahorita ya Fenita Holman se murió, que era el alma de esos, que se murieron todos, se fueron muriendo. El único que queda soy yo, con 3 que quedan. Entonces quedamos y dijimos, ¿por qué no lo hacemos todo patas arriba? ¿Por qué no partimos de los primeros que nosotros podemos conseguir, los jerarcas de donde desciende todo el mundo, y entendemos cómo se fue dando la estructura genética con base en los documentos? Entonces, eso lo tenemos mucho más hecho acá en el Cauca. Si ustedes ven el libro de Linajes del Cauca Grande, los 7 tomos, está hecho eso, pero se puede enriquecer históricamente, con más datos, pero históricamente. El capítulo, por ejemplo, yo resolví incluir un capítulo de Germán Diego de Castrillón, pero él es, pues él llegó a Arma y es como, sobre él había trabajado en los antecedentes. Pero yo llamé a Roberto Luis Jaramillo, el profesor de la Universidad Nacional, llamé a Juan David Montoya, que hizo su doctorado sobre la historia del Chocó en la Universidad de Sevilla, Pablo de la Vida. Eso, y que es un paleógrafo excepcional, ¿verdad? Y entonces, pues es buenísimo, porque si nosotros con él investigamos la conquista del Chocó, pues le damos una fuerza a todas esas historias enormes. ¿Por qué se fueron al Chocó? ¿Qué intereses tenían? Como a eso me refiero. Escoger unos temas duros, comprometernos a estudiar con bibliografía que ustedes nos den y nosotros estudiamos, y nosotros también trabajamos genealógicamente, y empezar a poder de golpe sacar artículos. ¿Sí? Muy bien. Eso, digamos, ahí dejo porque se me... Bueno, a mí me parece muy importante que se empiecen a trabajar este tipo de temas y que no se quede relegado a un tema generacional. Normalmente los jóvenes les parece muchas veces absurdo el tema del estudio genealógico, y hay que empezar a cambiar ese chip, porque realmente cuando se dé ese relevo generacional, ¿quién va a continuar el trabajo que se ha hecho de forma ardua y incansable? Porque este es un trabajo que demanda un tiempo muy específico y un esfuerzo, y trabajar en archivo. De hecho, yo hablaba con Felipe en algún momento que es admirable la capacidad que tienen para trabajar paleografía, el tema de los genealogistas, cómo pueden pasar desde una fuente del siglo XVI, XVII y XVIII, y creo que es algo de los historiadores de academia, de la universidad,
porque nos concentramos o nos especializamos en nichos concretos de investigación histórica y nos volvemos cómodos y hacemos el refrito. O sea, trabajo el mismo personaje o la misma temática, los mismos años, pero no me atrevo a verlo en un periodo de larga duración que nos plantearía la escuela francesa, para entender precisamente no la historia de una familia, sino la historia de todas las familias que componen procesos de poblamiento, crecimiento demográfico, desarrollo económico, ordenamiento territorial, que es fundamental no solamente para el tema de generar contenido histórico, sino contenido histórico útil, que sirva para las empresas. Ejemplo, el tema de salvar archivos privados y poder generar fusiones en esa investigación tratar de tomar personajes como literatos, como artistas que contribuyen a partir de su visibilización en familias y escriben documentos que no necesariamente son históricos, pero que son igualmente válidos para la construcción de la historia. Creo que ese sería un aporte fundamental, es empezar a contribuir en la parte metodológica y capacitar, poder trabajar con Gincauca, incluirlos en los webinars, en las conferencias, para que vayan interactuando también con procesos de investigación que se están dando en simultáneo en otras partes del mundo, Argentina, México, España, y a la vez esto cómo les permite a ustedes y a todos nosotros adquirir ciertas habilidades para esa investigación, que es lo que se está desarrollando precisamente con Family Ser, y es precisamente poder llevar eso a una aplicación que sea mucho más fácil, por ejemplo, la consulta de documentos desde casa, sabiendo que hace 10 años teníamos que hacer una consulta con horarios específicos en archivo, llevar los guantes, el tapabocas, incomodarse, sentir calor. Ahora tenemos demasiadas facilidades. También es importante empezar a tener en cuenta fuentes que no habían sido tenidas en cuenta para el estudio genealógico. Ya han pasado prácticamente más de 100 años desde la creación de la cámara. Ya tenemos un acervo documental fotográfico bastante importante que puede ayudar a generar una forma didáctica de explicar los procesos genealógicos. No vas a retaíla de este es hijo de quién y es sobrino, sino entender la dinámica de la función familiar para ver precisamente cómo va emergiendo esto y que realmente la gente se enamore de esto y no sea precisamente rechazado, tal vez por la incapacidad de poderse actualizar a todas estas cuestiones que van surgiendo. Me parece que Gincauca tiene un punto muy importante, y es el hecho de que quieran aprender a manejar plataformas como son FamilySearch. Realmente eso es fundamental para la investigación, tanto genealógica como para la organización de acervos documentales. En la medida que uno va investigando, va organizando. Y eso lo hablábamos, y creo que a todos les ha pasado, que llegan y encuentran el documento rasgado, entonces no solamente aprendo de transcripción, sino de conservación, organización, foliación, y poco a poco esto va generando un conocimiento. En temas concretos, yo ofrecería el evento que queremos hacer con la Universidad Iberoamericana en México. Actualmente estoy tratando con el equipo de lenguas y relaciones internacionales de abrir un centro de estudios globales y conectados. Somos un equipo de por lo menos 12 profesores de diferentes universidades de Hispanoamérica, y el primer evento que tenemos planificado es precisamente llevar este tipo de herramientas al norte de México, donde hay tanto desarrollo, y empezar a generar procesos de identidad. Normalmente en estas zonas difusas de frontera siempre hay lo que yo quiero ser, y en esta parte México siempre mira hacia arriba. Los mexicanos de esa zona miran hacia Estados Unidos y no hacia abajo, que es paradójico, pero creo que el poder interactuar en estos diferentes territorios y compartir la experiencia que ustedes están teniendo precisamente con otro espacio va a permitir que se dinamicen estudios genealógicos comparados, por ejemplo, procesos de poblamiento comparados, y a la vez entender la empresa, la familia, el uso del espacio, la movilidad del ser humano, y no ver la genealogía como algo estático. Entonces,
Por parte del Centro de Estudios Históricos y Ambientales en el que trabajamos los dos, también estamos dispuestos a poder contribuir y a llamar las personas que sean necesarias, convocar las personas que sean necesarias, que han desarrollado estudios. Por ejemplo, en el caso del Valle Geográfico está el profesor Jover Castaño, que hace estudios de distribución de ganado, el acceso al abasto de carne, todo lo que es el Valle Geográfico, pero está los profesores egresados del Colmex, también Mauricio, Mauricio Arango, que trabaja en Medellín, ahora está en la Universidad del Atlántico, pero tienen conocimiento de paleografía. De hecho, en la Universidad del Atlántico tienen un laboratorio de análisis de fuentes, con pantallas donde les enseñan a los estudiantes a trabajar la fuente, cómo sacar la información, cuál es la composición de cada documento, que creo que eso también es importante saberlo para irnos directamente a trabajar una fuente de una forma más óptima, sacarle el mayor provecho posible y poder generar fichas para que, si yo no quiero trabajarlo, mi colega puede trabajarlo, y pueden hacerse primero procesos de catalogación como los ha venido haciendo Felipe, pero a la vez que se den redes de difusión, que eso es lo más importante. Realmente sería muy necesario que empiecen a llenarse, por ejemplo, como en el caso de UBA, a través de talleres interactivos, que haya apropiación por parte de la misma universidad, los estudiantes y el público en general. Creo que es necesario generar esa unión entre diferentes actores. Empresa, ¿por qué no empezar a trabajar la historia empresarial como un punto específico y generar también irrigación económica? Una empresa puede pagar por la recuperación de su historia o la organización de su acervo documental, y eso va a permitir también reconstruir procesos históricos de diferentes índoles para poder abordar este tema académico. Sería poder generar esta red con Cauca y invitarlos también a ese evento que se va a hacer con Family en México. Yo ya hablé con Felipe para que haga parte del equipo, y también, si ustedes tienen la posibilidad, sería muy interesante que puedan desplazarse hasta México. Están invitados. Allá hay un archivo virgen en la Universidad Iberoamericana que es de Historia Empresarial de Torreón, que sería una zona próxima de Saltillo, la comarca lagunera, donde hay producción de leche en gran escala. Hay empresas algodoneras, haciendas algodoneras, y hay procesos económicos y comerciales bastante interesantes que se nutren a partir de los archivos familiares. También tenemos uno de los archivos más antiguos del Nuevo Mundo, en Parras de la Fuente, donde fue el primer viñedo jesuita del primer mundo, y tenemos un vasto acervo documental que no ha sido explorado. Realmente esa zona de México no tiene esa vocación, tal vez por la idea de lo empresarial, pero también creo que es un reto que podamos generar esa unión, pensar la historia como una empresa, como planteaba precisamente el profesor, hay que aprovechar todas estas cuestiones que están surgiendo. Entonces la genealogía se volvió importante de cierta forma, o está en el boom por el tema de los judíos, ¿no? Por los procesos de nacionalización, pero puede que puedan desarrollarse a largo plazo otro tipo de procesos, o que la ley vuelva a abrir y que no solamente aplique para Colombia, que ya tenemos un desarrollo más amplio en este tipo de estudios genealógicos, gracias a Gencauca con su trabajo, y además genealogistas que trabajan de forma individual, sino en diferentes territorios, y empezar a trabajar en una perspectiva internacional. Realmente creo que eso es fundamental para que puedan conocer de diferentes puntos, las formas comparativas, y pues me comprometo a ayudarles en talleres prácticos, herramientas de análisis de cartografía, interactuar constantemente con cuestiones dinámicas desde la universidad. Normalmente yo de las cátedras he invitado a Felipe, pero también él ha sido testigo que tenemos alrededor de 18 invitados internacionales en
centro de investigación, trabajamos clases espejo entre diferentes universidades de Latinoamérica, normalmente son abiertas para que se circule el conocimiento y sería muy interesante poder traerlos a la universidad y también sacar a la universidad hacia el proceso genealógico, hacia las academias de historia, que también es un trabajo que hemos venido haciendo con la Academia de Historia Leonardo Tascón, con la catalogación de la mapoteca que acaba de terminarse. Encontramos alrededor de 250 mapas de predios de haciendas, y las haciendas son las que permiten entender las unidades familiares y el uso y distribución espacial de la tierra y la producción agrícola. Entonces, es una invitación para continuar incentivando este tipo de ejercicios y, pues nada, a la orden desde la universidad. Tengo algo que me parece importante también mencionar. Ahora oía al doctor Wenceslao, el tema de los diplomados. No solo es los diplomados, quiero precisar esto. Nosotros tenemos una maestría en historia. Entonces, ¿cuál es el incentivo de los diplomados? Los diplomados pueden servir para homologar asignaturas de la maestría. O sea, lo que estamos haciendo es un proceso de profesionalización de la genealogía, que no ha sido profesionalizada aún. Es más, después de la experiencia que tuvimos el semestre anterior con Felipe y con Tulio, he recibido varias cartas de profesionales españoles, ¿sí?, que ya conocen que se desarrolló esto en la Universidad del Valle y que se ofrecen participar de manera voluntaria y gratuita en los futuros diplomados, porque están interesados en que se profesionalice la genealogía. ¿Ves? Que no solamente sería abrir el chiringuito para los diplomados, sino que eso nos sirva, ¿sí?, para homologar materias de asignaturas de la maestría y profesionalizar, que es en el fondo lo que nos interesa, la genealogía como parte de la historia, ¿sí?, porque la han dejado como un patito feo, pues, como que eso no es historia, y resulta que es total historia. ¿Sí? Eso quería aclararlo. Yo quería hacer una anotación allí, y es retomar el punto de lo que mencionaba Juan Camilo y Wenceslao también, y es que yo creo que todas las condiciones están dadas en el sentido que en este valle geográfico y estas investigaciones que se han hecho en todo este suroccidente colombiano, pues ya hay todo un potencial de conocimiento. Lo que sí ha faltado es la articulación, y esa articulación es la que podemos tratar de garantizar en espacios como este, Universidad en Cauca y otros actores que puedan ser involucrados en ese momento. Porque es que cuando empieza a haber la articulación ya podemos empezar a hablar, como decía Miguel, del asunto, venga, construyamos estos temas biográficos, enriquezcámoslos con los temas genealógicos que nos han faltado, profesionalicemos el asunto, pero para poder dejar garantizado eso, que generaciones futuras pues tengan unos productos de calidad y que más adelante, con toda seguridad, las investigaciones van a seguir avanzando. Entonces, que quede desde nuestro hacer del día de hoy una cosa bien hecha, bien jalada, me excusan la expresión, pero entonces ahí es donde nos falta esa articulación. Entonces, por eso es esa invitación de parte de todos acá a que esos espacios los generemos. Los puntos de encuentro son importantes, no nos conocíamos pues, en realidad todos para llegar acá, y es capitalizar esos trabajos que se han realizado, no de manera individual, pero sí cada uno digamos en sus campos de acción de manera diferente. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, las condiciones tecnológicas están dadas, lo que hemos mencionado de Family Search con todo el acervo documental digitalizado en este suroccidente, que es pionero y es un hito en Colombia, porque en ninguna otra región del país, como lo hablábamos con Miguel esta mañana, pues es tan conocedora de todo este tema archivístico como este suroccidente colombiano. Uno no va hasta la misma Bogotá, que si bien tiene su Archivo General de la Nación supremamente grande y valioso, pero ha sido muy inexplotado,
distinto al de acá, que pueblos, ciudades pequeñas, intermedias, están hechas y falta es la interconectividad de lo mismo. Entonces yo creo que el espacio está dado, las condiciones están dadas y empecemos pues a trabajar. Miguel mencionó el asunto de plantear sobre la mesa unos temas. Yo creo que esa será la conclusión de lo de hoy. Pensar en unos temas para una siguiente oportunidad, empezar a concretarlas. Bueno, estos son los temas que tenemos, cómo aportan ustedes, cómo aportamos nosotros, cómo integramos al uno, cómo integramos al otro, para generar un producto, digamos, como mucho más sólido y constante en el tiempo. Yo consideraría que, por ejemplo, que el resultado de ese diplomado o posible especialización en genealogía que se ofrezca pueda finiquitar con un dossier en la revista Historia y Espacio, Por ejemplo. participando en FamilySearch, participando en Cauca, Universidad del Valle, con productos, obviamente tienen que todo pasar como un filtro de evaluación, académicos, pero ahí creo que se vería realmente la conversación académica entre universidad y procesos de los genealogistas que se están llevando. Entonces, asignar un rol, ejemplo, trabajo contigo, hacemos un artículo en conjunto, si bien también no hay que desconocer el tema de que las publicaciones actualmente demandan titulaciones, etcétera, pero poder sopesar todo este tipo de cuestiones trabajando en equipo. Si yo no tengo el doctorado, pero si tú lo tienes y yo tengo la información, trabajamos en equipo, yo le doy contexto histórico, organizamos el artículo entre dos personas y se le puede dar salida a la información. Y todo avalado por la universidad, bajo un proceso organizado y con una meta clara al finalizar ese diplomado. De acuerdo. Muy bien. Sí, esas son las conclusiones, pensaría yo. El público, no sé. Yo tengo una sugerencia. Bueno, yo participé hace cuatro años en una empresa que daba cursos de Big Data a estudiantes de las universidades y de las empresas, que allí se veía, yo era una de las personas que tenía que presentar el proyecto a los estudiantes para que se matricularan. Ponía de ejemplo el tema médico. El tema médico es bien importante conocer realmente de qué me voy a enfermar yo, y toda esa información que parezca mentira la está en FamilySearch. Si ustedes detallan, ahí están de quién murió por la tal. Entonces yo sé que mi abuelo, mi tatarabuelo, todos donde eran jóvenes, me puse a demostrar y casi siempre era de corazón. Entonces ahí hay una posibilidad de estudio, de que no solamente se tiene el tema ideológico de quién era el papá, el abuelo, sino también ver la parte médica. Entonces incluso hace 2 meses me hice la prueba ya de ADN, de la parte médica, y me salió algo que tenía que ver con el cáncer. Precisamente yo también tuve un problema pues de cáncer, pero afortunadamente salí adelante, pero vi que también tus tíos, por punta y punta, habían tenido cáncer también. Entonces ahí se va encadenando todo, ¿ven? Entonces sería buenísimo que la universidad enlazara el área médica también, el área de donde dan medicina, y vean que ahí hay un potencial muy grande. Estudiantes de medicina vayan, miren que aquí hay también forma de encontrar de qué va a sufrir los parientes y empiezan a investigar ese área. Ese es mi punto ahí para tener en cuenta. Gracias. Bueno, yo tengo un par de sugerencias para el doctor Ríos. Novelas históricas interesantes que le pueden servir para la línea temática que usted tiene ahora. Les recomiendo 3 y principalmente 2. Una se llama El río corre hacia atrás, de Benjamín Baena Hoyos. Él era de Pereira, pero levantó a su familia y murió en Armenia. Y es una novela interesantísima que tiene que ver con todo lo que fue el trasegar y el sufrimiento de los colonos espontáneos que llegaban a la montaña del Quindío. No tiene mucho que ver con el aspecto de genealogías, pero estas otras 2 sí. Hombres trasplantados, de Jaime Buitrago. Y la otra que sí es la mejor, porque es una novela histórica que tiene todo lo que fueron las genealogías de la colonización antioqueña
desde 1795, que empezó a trasegar hacia el suroriente antioqueño, con los Londoño, Zapata, con los Marginalda, bueno, etcétera, ¿sí? Esa sí tiene una información bellísima. Y existe todavía la casa de la finca donde esto se desarrolló en el siglo XVII, que se llama El Puesto, y la tiene muy investigada Andrés Villegas Cortés. Yo tengo fotografías espectaculares porque compartimos un ancestro común que es Felipe de Villegas Cortés, ¿sí? Esa novela se llama El último encomendero, de Luis Eduardo Gallego. Luis Eduardo Gallego fue un profesor de la Universidad de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y es un libro bellísimo. Yo le puedo ofrecer de esos 2 libros que los tengo fotocopiados. Hay uno que lo tengo en digital, que es este último, y se lo comparto con mucho gusto. Bueno, y quería comentar algo que se dio en el curso de la reunión, y es lo siguiente: con Andrés Villegas Cortés vamos a hacer un proyecto en la primera semana de abril, en el marco del segundo simposio de antropología e historia en la laguna de la Cocha, cerca de Pasto. ¿Puedes volver a repetir todo esto? Sí, Gracias. pero lo de Villegas, sí. Bueno, vamos a hacer un trabajo con 4 poblaciones de la laguna de la Cocha, que son Colón, San Francisco, Sibundoy y Santiago. Son 4 poblaciones. ¿Por qué esas 4 poblaciones y por qué vamos a hacer unos talleres de genealogía allá? Por lo siguiente, porque tienen una colonización reciente, como lo que yo hice en el Quindío, donde en el Quindío yo empecé con Salento, solo con un historiador amigo que es Carlos Alberto Mora Buitrago, que fue el que escribió la historia socioeconómica de Colombia con Margarita Peña, el último texto de historia que se dio en Colombia. Y con él empezamos el trabajo con Roberto Restrepo Ramírez. Hicimos Salento basado en censos y cogimos las 24 casas y la casa consistorial, la iglesia, la plaza de toros, etcétera, todo en el marco de la plaza, identificando las familias y quienes vivían en cada casa, ¿sí? Y a partir de ahí genealogías. Eso lo hicimos después con Finlandia, con otro grupo de personas. Lo hicimos también en Armenia y en Calarcá, ¿sí? Entonces, y logramos arañar otras poblaciones, o sea, llegamos a tener 6 de los 12 municipios del Quindío, con esto que es muy interesante para rescatar lo que es la historia local de las poblaciones. Concretamente, ¿qué interés tengo en entusiasmarlos con esto? Existen 2 comunidades, que son los indígenas incas y camuchas, o kamsás, ¿sí? Donde ellos tienen en su memoria y en su tradición oral quiénes fueron sus ancestros, ¿sí? Entonces, haciendo un trabajo conjunto, y lo estamos planeando con Andrés como talleres, ¿sí? Donde cada una de estas poblaciones, en el marco de este congreso de la antropología de historia de esta región amazónica, lo vamos a hacer. Entonces, los invito, si quieren, a que participemos en esto. Esto lo comentamos en el curso de la reunión, y lo otro era lo que tiene que ver con Ecuador, que definitivamente Ecuador comparte con nosotros una historia común. Entonces, aquí en el marco de esto nos pusimos con Carlos Alberto a un proyecto que es regalarle las genealogías del Cauca Grande a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Yo ofrecí hoy 300.000 pesos para conseguir los otros 400, son los otros 4 académicos a los que nos dieron una membresía. Somos académicos honorarios de la Academia de Historia del Ecuador recientemente, y queremos tener este gesto con ellos e invitarlos a que hagamos algo en el marco del 32º Congreso Colombiano de Historia que vamos a hacer en Pasto en el año 2026. Tenemos todo el tiempo para preparar una cantidad de investigaciones que pueden ser muy interesantes. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Entonces quedamos con usted. Muchas gracias por toda esta mesa redonda. Yo creo que hemos llegado a puntos de encuentro entre la academia y nosotros, los genealogistas, que muy posiblemente va a redundar en buenos frutos. Muchas gracias.